Estás sentado solo a las 11 de la noche, repasando una conversación de hace 3 días. No porque algo haya salido mal, solo porque tu cerebro no te deja soltarla. Notaste algo en la forma en que alguien formuló una frase, una pequeña inconsistencia, un patrón que no encaja del todo. Y ahora estás 3 capas adentro de un pensamiento que comenzó como nada y se convirtió en todo. O quizás estás en un grupo y todos están riendo y tú también ríes. Pero una parte de ti está también en otro lugar, observando en silencio, archivando en silencio observaciones que no puedes explicar del todo y no sabes qué hacer con ellas. O quizás te han llamado demasiado intenso y demasiado callado en la misma semana, demasiado intenso en un ambiente, demasiado distante en otro, como si tu cerebro operara en una frecuencia a la que la mayoría de las personas no están sintonizadas. Esto es lo interesante de eso. Lo que parece pensar demasiado a menudo es algo completamente distinto. Lo que parece distancia a menudo es profundidad. Y lo que el mundo llama raro podría ser en realidad la firma silenciosa de una mente, que procesa el mundo de una manera fundamentalmente diferente. Esto no se trata de ser más inteligente que nadie. Se trata de entender cómo se siente realmente cargar con un cerebro conectado para una alta complejidad cognitiva. ¿Y por qué esa experiencia tan frecuentemente es malinterpretada, incluso por la persona que la vive? Si algo de eso te suena familiar, quédate con esto, porque lo que viene a continuación podría finalmente darle palabras a algo que has sentido durante mucho tiempo. Antes de ir más profundo, si este tipo de contenido te habla, tómate un segundo y suscríbete a este canal. Y si este video te hace sentir comprendido, dale al botón de me gusta. Genuinamente ayuda a que esto llegue a las personas que lo necesitan. Ahora entremos en materia y exploremos esto a fondo. Empecemos aquí. No estás roto. Si tu cerebro nunca se apaga del todo. Si te sientes emocionalmente agotado por situaciones sociales que parecen sin esfuerzo para otros. Si has pasado años sintiéndote como si operaras ligeramente fuera de sincronía con el mundo a tu alrededor. Eso no es un defecto. Eso no es un fracaso. Eso es un sistema nervioso haciendo exactamente lo que fue construido para hacer, solo que con una intensidad mucho mayor que la media. La psicología ha pasado décadas intentando definir la inteligencia, y lo que los investigadores siguen encontrando, una y otra vez, es que la alta capacidad cognitiva no se trata solo de lo que puedes resolver. Se trata de cómo tu cerebro recibe, filtra y responde a todo. Cada patrón, cada inconsistencia, cada corriente emocional subterránea en una habitación. Ese tipo de procesamiento no viene con un interruptor de apagado. Y ahí es donde vive gran parte de la lucha silenciosa. Nunca fuiste demasiado sensible, nunca fuiste demasiado distante. Tu cerebro simplemente estaba haciendo más con la misma información bruta que todos los demás reciben. Y nadie te entregó un manual para eso. Una de las primeras cosas que aparece en personas con un IQ extremadamente alto es algo que desde afuera no parece inteligencia en absoluto. Parece estar solo mucho tiempo. No aislado, no triste, solo. Y genuinamente bien con eso, eligiéndolo incluso. Piensa en la última vez que tuviste un largo tramo de silencio ininterrumpido. Para mucha gente, eso se siente incómodo. Hay una atracción hacia el ruido, hacia la compañía, hacia llenar el silencio con algo. Pero para alguien con un sistema cognitivo muy activo, la soledad no es vacío, es espacio. Es el lugar que el cerebro necesita para hacer realmente lo que mejor sabe hacer. La corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del razonamiento abstracto, la planificación a largo plazo y el reconocimiento complejo de patrones, es metabólicamente costosa. Consume energía y necesita entornos de baja estimulación para funcionar a plena capacidad. Cuando estás constantemente en ambientes sociales, gestionando el contacto visual, leyendo señales emocionales, manteniendo el ritmo de una conversación, tu cerebro está gastando enormes recursos en el procesamiento en tiempo real. El pensamiento más profundo queda desplazado, no porque seas incapaz, porque no hay espacio, así que la soledad se vuelve funcional. No es antisocial, es el cerebro protegiendo su capacidad de pensar. Hay una capa en esto que va aún más profundo. Investigaciones de la London School of Economics encontraron que los individuos altamente inteligentes en realidad reportan menos satisfacción vital de la interacción social frecuente que las personas con capacidad cognitiva medida más baja. Eso es contraintuitivo en la superficie. Pero cuando entiendes que una mente muy activa frecuentemente experimenta la interacción social como cognitivamente costosa, más que puramente restauradora, empieza a tener sentido.
Esto no significa que las personas con alto IQ no disfruten de la conexión. A menudo sí la disfrutan, profundamente, pero tienden a preferir la profundidad sobre la frecuencia. Una conversación real sobre 10 superficiales. Calidad de presencia sobre cantidad de compañía. Y cuando esa preferencia es malinterpretada como frialdad o distanciamiento, crea una soledad que es difícil de explicar. Estar rodeado de personas y aún así sentirse tranquilamente invisible. El comportamiento, elegir la soledad, nunca fue el problema. Era el cerebro tomando una decisión muy inteligente sobre cómo proteger su recurso más importante. El segundo patrón es uno que la mayoría de las personas con alta capacidad cognitiva reconocerán de inmediato, incluso si nunca han tenido un nombre para él. Son las preguntas las que lo cambian todo. No solo las grandes filosóficas, aunque esas también llegan, son las pequeñas. Las constantes, implacables preguntas de por qué funciona esto así. ¿Por qué la gente formula las cosas de esa manera? ¿Por qué este sistema está diseñado así cuando un diseño diferente sería más eficiente? ¿Por qué existe esta norma social y alguien sabe realmente de dónde vino? Desde afuera, esto puede parecer escepticismo, puede parecer ser difícil o contrario, o incapaz de simplemente aceptar las cosas como son. Pero por dentro, es algo mucho más simple. Es un cerebro que está conectado para buscar estructura subyacente, para encontrar el patrón debajo del patrón, para no estar satisfecho con la explicación superficial, cuando la más profunda está justo ahí, esperando. La curiosidad en individuos de alto IQ no es un rasgo de personalidad en el sentido casual, se acerca más a un impulso cognitivo. El cerebro no hace preguntas porque esté intentando desafiar a nadie. Las hace porque no saber se siente genuinamente irresuelto, como un hilo suelto, tirando suavemente hasta que se sigue. Esto aparece en la infancia de maneras interesantes. Muchas personas que obtienen puntuaciones altas en inteligencia describen experiencias tempranas de que les dijeran que dejaran de hacer tantas preguntas, de ser etiquetados como difíciles o agotadores por adultos que no sabían qué hacer con ese nivel de indagación. Y poco a poco, a menudo, aprenden a mantener las preguntas internas, a hacerlas en privado, en el silencio de su propia mente, donde nadie puede sentirse incómodo por ellas. Esa interiorización se convierte en un hábito, y el hábito se convierte en una especie de vida interior que es extraordinariamente rica, y a veces extraordinariamente solitaria. Porque esto es lo que pasa con la curiosidad constante cuando se ha vuelto hacia adentro. Crea una profundidad de experiencia interior que puede ser genuinamente difícil de compartir. Piensas en capas. Siempre estás 3 preguntas adentro de algo antes de que la persona con quien hablas haya llegado siquiera a la primera. Y entonces aprendes a guardar la mayor parte, a traducirte a una versión que encaje en el ambiente. Esa traducción es agotadora, y es uno de los costos más silenciosos y menos reconocidos de vivir con una mente muy activa. Ahora aquí está la parte que sorprende a la mayoría de las personas cuando la escuchan por primera vez. Las personas con IQ extremadamente alto a menudo son las que en el grupo más fácilmente dicen, no sé. En psicología, esto se conecta directamente con algo llamado metacognición, pensar sobre tu propio pensamiento. La capacidad de monitorear lo que realmente entiendes frente a lo que simplemente estás asumiendo. Y resulta que, cuanto más sofisticado es tu procesamiento cognitivo, más claramente puedes ver los bordes de tu propio conocimiento. Los lugares donde la certeza se disuelve en probabilidad, donde la suposición ha estado silenciosamente disfrazada de hecho. Esto es, en parte, lo que ilumina la investigación de Dunning-Kruger. Las personas con menos conocimiento en un dominio dado tienden a sobreestimar su competencia, porque aún no tienen suficiente conocimiento para ver cuánto les falta. Pero las personas con genuinamente alta capacidad cognitiva tienden a ir en dirección opuesta. Ven la complejidad, ven las excepciones, ven todas las formas en que una respuesta confiada podría estar incompleta, y entonces sostienen sus conclusiones con más soltura, no por debilidad, sino por honestidad intelectual. Desde afuera, esto puede parecer autoduda, parecer falta de confianza. Alguien que siempre matiza, siempre califica, siempre parece inseguro incluso sobre cosas que claramente conoce bien. Pero eso es una mala lectura. Lo que realmente está pasando es un cerebro que se niega a fingir certeza donde la certeza no existe. Y en una cultura que recompensa la confianza, a menudo sin importar si esa confianza está justificada. Este patrón particular recibe un castigo que es silenciosamente corrosivo. Aprendes con el tiempo que decir no sé hace que la gente confíe menos en ti,
que matizar una afirmación, incluso con precisión, se lee como debilidad. Y entonces, o empiezas a representar una certeza que no sientes, lo cual crea una disonancia cognitiva silenciosa, o te mantienes honesto y aceptas el costo social. Ninguna de las dos opciones es cómoda, y el peso de ese intercambio es algo que mucha gente de alto IQ carga sin que nadie lo sepa. Pero aquí está la parte que nadie te dice. El mismo procesamiento que hace que la alta inteligencia se sienta como un regalo en algunos ambientes, hace que se sienta como una carga en otros. Y el comportamiento que más parece un problema, pensar demasiado, es a menudo el que más merece compasión. Pensar demasiado no es debilidad, no es ansiedad disfrazada, aunque puede coexistir con la ansiedad. En su forma más pura, pensar demasiado en una persona altamente inteligente es un cerebro ejecutando exactamente el análisis para el que fue construido, y sin saber detenerse porque el análisis sigue encontrando nuevas variables. Piensa en una decisión que hayas tomado recientemente, algo pequeño, qué ruta tomar, qué decir en un mensaje, si aceptar una invitación. Para la mayoría de las personas, estas decisiones son rápidas. El cerebro ejecuta un breve cálculo y sigue adelante. Pero para alguien con un sistema analítico muy activo, la misma decisión desencadena una cascada. ¿Cuáles son los posibles resultados? ¿Cuál es el subtexto social? ¿Qué señala decir sí sobre las prioridades? ¿Qué señala decir no? ¿Y si el contexto cambia? ¿Y si me falta información? Esto no es un mal funcionamiento. Es un cerebro explorando múltiples modelos mentales simultáneamente, un proceso cognitivo que, en entornos de resolución de problemas complejos, es genuinamente valioso. El problema es que el cerebro no siempre sabe qué problemas merecen ese nivel de análisis y cuáles no. El proceso se ejecuta de todas formas. Y se ejecuta rápido y profundo, y a menudo en los peores momentos posibles, como a las 2 de la madrugada cuando tienes que estar en algún lugar a las 7. Los psicólogos a veces describen esto como sobreextensión cognitiva. La capacidad analítica que hace a alguien excelente en ciertos tipos de pensamiento se filtra hacia dominios donde no le sirve bien. El mismo cerebro que puede mantener 12 variables en la memoria de trabajo mientras resuelve un problema en el trabajo, también mantendrá 12 interpretaciones de un mensaje de texto que a alguien le tomó 3 segundos enviar. No es algo que eliges, es algo que tu cerebro hace, y el agotamiento que viene con ello es real, incluso cuando, especialmente cuando, nadie a tu alrededor puede verlo. Hay algo más que corre por debajo de todo esto, algo que podría ser el hilo que conecta todo. Las personas altamente inteligentes a menudo tienen una relación inusual con el humor. No el tipo de humor que se representa para un grupo, el tipo que vive por debajo, la conciencia tranquila, seca, ligeramente absurdista de que el mundo es genuinamente extraño si lo miras desde el ángulo correcto. Que el comportamiento humano, cuando se examina de cerca, está lleno de contradicciones, que son un poco hilarantes si dejas de ser demasiado educado para notarlas. El humor, en su raíz cognitiva, requiere un conjunto muy específico de operaciones mentales. Tienes que reconocer un patrón establecido. Tienes que ver el momento en que ese patrón está a punto de romperse. Y luego tienes que mantener tanto la expectativa como la violación en tu mente simultáneamente. La cosa que se suponía que iba a pasar y la cosa que realmente pasó. Y encontrar la brecha graciosa en lugar de simplemente confusa. Esa es una tarea cognitiva sofisticada. Y es una que las personas con alto IQ tienden a hacer de manera natural. Ven la incongruencia en todas partes, en el lenguaje, en las dinámicas sociales, en la brecha entre cómo las instituciones se presentan, en el cuidadoso y colectivo acuerdo que los humanos hacen para fingir que ciertas cosas son normales cuando, claramente no lo son. Este tipo de humor es a menudo profundamente privado, no siempre se traduce, porque la conexión que se está haciendo entre dos cosas que no tienen relación obvia es rápida y en capas, y a veces requiere una preparación que toma más tiempo del que el momento social permite. Y entonces el chiste se queda interno, la observación queda archivada, y la persona se mueve por el mundo con un comentario en curso que casi nadie escucha. Esto es parte de por qué las personas altamente inteligentes pueden parecer calladas en entornos de grupo. No es que nada esté pasando, es que lo que está pasando por dentro se mueve demasiado rápido y en demasiadas direcciones para surgir fácilmente como conversación. Aquí es donde se pone interesante, y aquí es donde necesitamos reducir la velocidad por un momento, porque esta parte lo cambia todo. La experiencia de la alta inteligencia no se mantiene igual a lo largo de una vida. Cambia, a veces de forma dramática,
En la infancia, la intensidad de una mente muy activa a menudo se experimenta como pura energía. Curiosidad que no puede contenerse, preguntas que no paran, un cerebro que está constantemente, incansablemente en movimiento, haciendo conexiones, encontrando patrones, tirando de hilos en los que nadie más parece interesado. Para algunos niños, esto se celebra, pero para muchos se desanima silenciosamente. Siéntate quieto. Deja de hacer preguntas. Ya es suficiente por ahora. El mensaje, recibido lo suficientemente pronto y con suficiente frecuencia, es que la forma en que tu cerebro se mueve naturalmente por el mundo es inconveniente. Demasiado. Y así comienza el largo trabajo de gestionarse a uno mismo, de editar tu experiencia interior para encajar en la expectativa exterior, de aprender a parecer menos para que las otras personas puedan estar más cómodas. En la adolescencia, esto a menudo parece retraimiento. Las preguntas se vuelven internas. La intensidad se dirige hacia algún lugar privado, hacia los libros, o la música, o una materia que se siente como un mundo propio. Hay una búsqueda de algún lugar donde la mente pueda moverse libremente sin disculparse. Para algunas personas, esa búsqueda toma décadas. En la adultez, tiende a asentarse en algo más matizado. El pensamiento excesivo no desaparece, pero se vuelve más dirigido. La soledad se vuelve más intencional. El agotamiento social se anticipa mejor, se gestiona mejor. La necesidad de profundidad sobre frecuencia en la conexión se convierte en algo que puedes nombrar y elegir, en lugar de algo que simplemente te sucede. Pero el cableado central no cambia. El cerebro que necesitaba silencio a los 7 años, todavía necesita silencio a los 47. El que hacía demasiadas preguntas en tercer grado todavía las hace, solo de forma más privada. El que se sentía ligeramente fuera de sincronía con el mundo a su alrededor, lleva ese sentimiento a cada ambiente, incluso cuando ha aprendido a ocultarlo bien. Esto no es un problema que resolver, es un patrón que entender. Y entenderlo, realmente entenderlo, cambia la relación que tienes contigo mismo. Lo que une todo esto, en el nivel más profundo, es algo muy simple: la regulación emocional. Todos estos comportamientos, la soledad, el cuestionamiento, el pensamiento excesivo, la observación, el humor silencioso, la búsqueda constante de significado, no son solo patrones cognitivos. Y es que, en esencia, también son patrones profundamente emocionales. Son formas en que el sistema nervioso encuentra estabilidad en un mundo que, para una mente muy activa, puede sentirse genuinamente abrumador. La soledad es una estrategia de regulación. El silencio restaura lo que el ruido social agota. La conversación profunda es una estrategia de regulación. Ser verdaderamente comprendido, aunque sea brevemente, reduce la tensión crónica de bajo nivel de sentirse crónicamente invisible. El pensamiento excesivo, por doloroso que sea, proporciona algo: la sensación de control. Si puedes pensar en suficientes variables, quizás puedas anticipar suficientes resultados para estar seguro. Quizás la incertidumbre se vuelva manejable. Quizás el mundo, que es grande y extraño y a menudo impredecible, se convierta en algo que puede navegarse en lugar de soportarse. Piénsalo como un ancla, no una ancla hermosa, no siempre cómoda, pero un ancla de todos modos, algo a lo que el sistema nervioso regresa porque ha aprendido, a través de años de experiencia, que esto es lo que evita que se pierda en el abrumamiento total. El cerebro no está siendo irracional, está siendo cuidadoso, está haciendo lo que fue condicionado a hacer, usando su mayor herramienta, que es pensar, para crear una sensación de seguridad, que otros sistemas nerviosos podrían crear a través del movimiento, la risa o la compañía. Y cuando lo ves de esa manera, algo cambia. El comportamiento deja de parecer un defecto. Empieza a parecer una respuesta muy inteligente y muy comprensible a la experiencia de ser un cierto tipo de mente en un mundo que no fue todo diseñado para ella. Hay una cosa más que vale la pena considerar: la búsqueda de significado. Las personas con muy alta capacidad cognitiva a menudo describen una conciencia persistente, a veces no deseada, de la complejidad que hay debajo de la vida ordinaria. Miran una interacción social y ven el subtexto. Miran un sistema y ven las suposiciones sobre las que fue construido. Miran una creencia y se encuentran rastreándola silenciosamente hasta su origen, preguntando si alguna vez fue realmente elegida o simplemente heredada. Esto no es cinismo, no es nihilismo. Es más como una incapacidad de aceptar la versión superficial de las cosas. Un cerebro que sigue preguntando, debajo de todo.
¿Pero qué está pasando realmente aquí? Esa pregunta puede ser profundamente generativa. Es el motor detrás de la creatividad genuina, la empatía profunda y el tipo de perspicacia que cambia la forma en que las personas entienden las cosas. Pero también puede ser pesada, porque el significado no viene preinstalado. Ese significado tiene que construirse. Y un cerebro que está constantemente interrogando el mundo, constantemente encontrando los bordes donde las respuestas fáciles se rompen, es un cerebro que a menudo tiene que hacer esa construcción desde cero. La búsqueda de significado en personas con alto IQ rara vez es dramática. No parece una crisis, parece una pregunta silenciosa que nunca se resuelve del todo, un zumbido suave en el fondo de la vida cotidiana. ¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? ¿Qué importa realmente? ¿Quién soy cuando dejo de representar la versión de mí mismo que encaja en este ambiente? Estas preguntas no tienen respuestas limpias. Y aprender a vivir con eso, dejar que las preguntas existan sin exigir que se resuelvan, es uno de los aspectos más silenciosos y más difíciles de vivir con una mente que no para. Entonces aquí está a lo que todo esto se reduce. Si has pasado años sintiendo como si tu cerebro fuera de alguna manera demasiado y no suficiente al mismo tiempo, demasiado analítico, demasiado callado, demasiado en tu cabeza, demasiado consciente de cosas por las que otros parecen pasar sin notar, esto no es un diagnóstico, no es una etiqueta que cargar. Es simplemente una descripción de cómo un tipo particular de mente se mueve por el mundo. No estás roto porque necesitas más soledad que la mayoría. No estás dañado porque tu cerebro ejecuta análisis sobre cosas que otros resuelven en segundos. No estás fallando en la vida social porque la conexión profunda te cuesta más que la interacción superficial. No te estás autosaboteando porque la certeza se siente deshonesta y preferirías decir, no sé, antes que representar una confianza que no tienes. Estos no son defectos disfrazados de lenguaje psicológico, son patrones. Y los patrones, cuando los entiendes, dejan de tener poder sobre ti. Se convierten en cosas que puedes reconocer y nombrar y recibir con un poco más de gracia, de la que has logrado ofrecerte a ti mismo hasta ahora. La inteligencia no es un trofeo, no es un tipo de personalidad ni una categoría social. En su nivel más silencioso y honesto, es simplemente una forma de procesar. Un cerebro que recibe el mundo, lo encuentra complejo y sigue intentando entenderlo. Incluso cuando entenderlo es agotador, incluso cuando el mundo no se lo pide. Y quizás lo más inteligente que puedes hacer con esa mente, ahora mismo, no después de haber arreglado algo, no después de haberte convertido en una versión mejor regulada, más socialmente fluida y menos pensativa de ti mismo, es dejar de tratarla como un problema. No es un problema, nunca lo fue. Eres simplemente tú, pensando como siempre has pensado, profunda, persistentemente, y de maneras que la mayoría de las personas a tu alrededor nunca verán del todo. Y eso está bien, siempre estuvo bien. Si esto le dio palabras a algo que has estado cargando en silencio, compártelo con alguien que podría necesitar escucharlo. Suscríbete si quieres más contenido como este. Psicología explicada de una manera que está pensada para hacerte sentir comprendido, no analizado. Y deja un comentario abajo. Cuéntame qué parte de esto te resultó más verdadera. Los leo, y importan más de lo que sabes.